El 10 de octubre se falló el Premio Nobel de Literatura 2024 y, como muchos sabréis, la ganadora fue la escritora surcoreana Han Kang, para sorpresa de muchos, entre los cuales me incluyo, porque la verdad es que no es un nombre que estuviese en las quinielas, o al menos en las que yo había visto, ni que sonase demasiado en las conversaciones en torno al Nobel. Entonces yo creo que poca gente lo esperaba y quizás no haya sido una candidata a tener en cuenta por su edad, porque bueno, pues estamos acostumbrados a que el Premio Nobel de Literatura lo ganen escritores y escritoras de una edad muy avanzada, y Han Kang tiene 53 años, o sea que esto la convierte en una de las escritoras más jóvenes en ganar el Premio Nobel de Literatura. A mí me parece muy bien que le den este 1.000.000 de euros a una persona más joven que pues igual todavía no ha escrito su gran obra maestra, y no a un escritor nonagenario que, bueno, pues que hace ya con 1.000.000 de euros. Yo no había leído a Han Kang y además tengo que reconocer que es una escritora que no me llamaba especialmente la atención, entonces pues muy probablemente si no hubiese sido por este premio, pues bueno, quizás no le hubiese dado una oportunidad a su obra, pero en cuanto que me enteré que había sido ella la ganadora, fui corriendo a la biblioteca para hacerme con un ejemplar de La Vegetariana, que además justo en el momento en el que entré, la bibliotecaria lo estaba colocando en el mostrador, porque era el único ejemplar que tenían, y estaba diciendo a sus compañeros, voy a poner aquí el ejemplar que tenemos de La Vegetariana de Han Kang, que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura, y prácticamente en el momento en el que lo estaba colocando, llegué yo y me lo llevé. O sea que no duró colocado nada, ni 2 segundos. Es una novela de 2007, aquí a España llegó 10 años después, en el 2017, lo editó Rata, que ahora mismo esta edición está completamente descatalogada, porque esta editorial pues me parece que ya ha desaparecido, y actualmente los derechos los tiene Random House, que hace poco también han publicado La Vegetariana, y creo que tienen intención, bueno, creo que ya tenían intención de publicar el resto de su obra. También hace, no sé si un año y pico, publicaron la clase de griego, las clases de griego, algo así se llama este libro de Han Kang, y creo que ya tenían intención de ir publicando el resto de obra que había traducida al castellano, y ahora, bueno, pues con más razón, evidentemente lo van a hacer. Yo la verdad es que me alegro bastante de que la edición que tuviesen en la biblioteca fuese la de Rata, porque viene con un prólogo a cargo de Gaby Martínez, que me parece súper interesante, porque da mucho contexto, ¿no? Contexto social de Corea, ¿no? Del momento en el que se escribió La Vegetariana. Nos habla, por ejemplo, de que en Corea del Sur la vieja tradición confuciana se ha confundido con el capitalismo de último cuño, situando a la empresa como una más de la familia, y la fórmula ha disparado los ingresos de dinero, la arquitectura vanguardista, la sofisticación popular, el estrés y el número de bebedores de alcohol. Nos habla de que Corea del Sur encabeza el índice de ingestión de alcohol per cápita mundial, doblando al ruso. Y no es en lo único en lo que tienen récord los surcoreanos, sino que también dice que a partir de los 13 años los estudiantes empollan con tal frenesí que de no lograr los resultados previstos, demasiado a menudo se matan. Corea del Sur es donde porcentualmente se suicida más gente en el mundo, después de la pequeña Guyana. También te cuenta que la bebida más consumida del país es el café, ¿no? Que eso también tiene pues mucho que ver con el superrendimiento. También nos habla del ultrapatriarcado que impera en Corea. O sea, nos da como bastantes pinceladas para entender el contexto social en el que se escribió la Vegetariana, y me ha parecido súper interesante. Entonces, bueno, que creo que es un prólogo muy bueno y recomiendo mucho esta edición. Esta novela está dividida en 3 partes que se llaman La Vegetariana, igual que la novela, La Mancha Mongólica y Los Árboles en Llamas. Y cada una de estas partes está narrada desde el punto de vista de una persona cercana del entorno de la protagonista. Esto es importante porque no vamos a tener el punto de vista de la protagonista, no vamos a saber qué es lo que piensa ella, qué es lo que siente, sino que el punto de vista que se nos va a dar es siempre el de las personas que la rodean. Estas 3 partes en un primer momento se publicaron en revistas literarias en Corea, pues como relatos independientes, aunque están claramente interconectados. O sea, tanto los personajes como las situaciones de las 3 partes están interconectados. Hay, digamos, una continuación argumental. Cada parte es una continuación directa
de la parte anterior y pues todas las partes giran en torno a la misma protagonista. Yo de hecho no sé cuánto me hubiesen gustado los relatos si los hubiese leído de manera independiente, o sea, si hubiese leído pues el segundo sin haber leído el primero o el tercero sin haber leído los dos anteriores, porque a mí lo que más me ha gustado yo creo que es todo el proceso de evolución de la protagonista, ¿no? Como poco a poco se va, digamos que emprende un viaje que la va empujando más y más hacia los márgenes de la sociedad y ese viaje se completa en la tercera parte y yo creo que es el conjunto, el todo, lo que a mí realmente me ha gustado mucho. La protagonista de La vegetariana se llama Young-ye y es una mujer que un día decide dejar de comer carne, ¿no? Decide hacerse vegetariana. No lo hace por motivos de salud, no lo hace por motivos ecologistas ni animalistas, sino a raíz de una serie de sueños bastante extraños y bastante perturbadores que va a comenzar a experimentar. Y este acto aparentemente trivial pues va a desencadenar en una serie de enfrentamientos con sus familiares que además bueno, pues van creciendo, ¿no? Van en aumento. Pero, o sea, no es una novela que trate sobre el vegetarianismo, ¿no? Porque es que he leído por ahí comentarios, bueno, como críticas diciendo que el tema de esta novela no tiene sentido porque no existe una opresión hacia alguien por ser vegetariano. Y la novela no trata sobre esto, o sea, es un símbolo. Quiero decir, si terminas de leer el libro y lo que has entendido es eso, que trata sobre la opresión hacia los vegetarianos, pues probablemente te recomendaría que vuelvas a leer el libro e intentes hacer una lectura un poco más profunda porque esto es un símbolo, es un catalizador para hablar de otras cosas. Realmente lo que está hablando pues es de la búsqueda de libertad individual, ¿no? Frente pues a un entorno que es completamente opresivo. O sea, poder tomar decisiones por uno mismo frente pues, a un entorno que te oprime. Luego también estos sueños, a raíz de los que ella pues, empieza a rechazar la carne, a rechazar el consumo de la carne, son sueños donde digamos que la carne simboliza mucho la violencia, ¿no? Se ve como claramente una relación entre la carne y lo violento del ser humano. Entonces también yo entiendo que el hecho de dejar de comer carne es, digamos, como un intento de rechazar también pues, la violencia del ser humano. La primera de esas tres partes, que como he comentado se llama La vegetariana, igual que la novela, está narrada por el marido de la protagonista, por el marido de Young-ye, que es un hombre pues absolutamente mediocre, anodino, egoísta, es súper conformista y cuya identidad y cuya satisfacción personal pues dependen completamente de la sumisión de su esposa y del hecho de que su esposa pues asuma los roles tradicionales asociados a las mujeres, ¿no? De hecho, se casó con ella precisamente porque, según él, pues era una mujer de lo más normal, de lo más insulsa, que no destacaba por absolutamente nada y esto pues para él era algo muy positivo porque ya digo que lleva una vida de lo más ordinaria, de lo más simple que os podéis imaginar. Y de hecho comienza la novela y comienza este relato diciendo lo siguiente: antes de que mi mujer se hiciera vegetariana, nunca pensé que fuera una persona especial. Para ser franco, ni siquiera me atrajo cuando la vi por primera vez. No era ni muy alta ni muy baja, llevaba una melena ni larga ni corta, tenía la piel seca y amarillenta. Sus ojos eran pequeños, los pómulos algo prominentes, y vestía ropa sin color como si tuviera miedo de verse demasiado personal. Calzada con unos zapatos negros muy sencillos, se acercó a la mesa en la que yo estaba sentado con pasos que no eran ni rápidos ni lentos, ni enérgicos ni débiles. Si me casé con ella fue porque así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. O sea, con esta caracterización que él mismo se hace en las primeras líneas de la novela, pues imaginaros su perplejidad y su asombro cuando su mujer comienza a tener comportamientos bastante extraños. Porque no solamente se hace vegetariana, sino que también va a empezar a tener ciertos comportamientos un poco extraños y un poco inquietantes. Luego también pues, se va a empezar a separar un poco de ese rol de esposa sumisa. De hecho, el marido dice también casi al principio lo siguiente: mientras me colgaba la corbata al cuello como una bufanda, me ponía los calcetines y guardaba la agenda y la cartera en los bolsillos, mi mujer no se movió de la cocina. Por primera vez en 5 años de casados salí hacia mi trabajo sin que me ayudara a prepararme
y me acompañara hasta la puerta. Se ha vuelto loca, totalmente loca. Pobrecito, ¿eh? Me gustó mucho esos cambios que va experimentando poco a poco la esposa y la manera en la que los percibe el marido, porque me recordó un poco a los relatos de terror, ¿no? Cuando la realidad cotidiana y lo previsible, pues poco a poco empieza como a agrietarse, empieza a deformarse, empieza a romperse y ahí empieza a surgir el elemento inquietante, que en este caso es pues su mujer comportándose de manera diferente, haciendo cosas extrañas y cosas que no van con ella, ni con su personalidad, ni con lo que había sido. Y normalmente ahí es donde empieza el terror. Entonces, en ese sentido, esta primera parte, vista desde el punto de vista del marido, podría tener algunas características en común con un relato de terror, y esto me pareció muy interesante y me gustó mucho. La historia y lo que quiere contar va mucho más allá de que la protagonista se haga vegetariana, pero en esta primera parte sí que se pone mucho el foco en eso, ¿no? En la decisión de hacerse vegetariana y en las situaciones y enfrentamientos que ello va a conllevar, especialmente, como digo, con su familia, que ya he comentado que va a dar lugar pues a escenas muy duras y realmente muy violentas. O sea, básicamente es que no la dejan tomar sus propias decisiones, ¿no? O sea, Jeong-jae es una mujer que pues ha sido como moldeada por las expectativas de los demás y no la dejan salirse de ese rol. Y si intenta salirse de ese rol, pues la sociedad, su familia, su entorno se lo va a impedir y se lo va a impedir de formas pues absolutamente violentas si es necesario. Yo creo que esta primera parte, narrada por el marido, es mi parte favorita probablemente de la novela, vamos, las tres partes que conforman la novela, porque he disfrutado mucho de esa perplejidad y de la indignación del marido cuando se va dando cuenta de que su mujer pues empieza a tener esos comportamientos extraños y la van alejando cada vez más y más pues de esa mujer tan insulsa y tan ordinaria que él creía que era y que él quiere que ella sea. De hecho, en esta primera parte hay una escena en una cena de empresa, ¿no? Una cena de trabajo, porque el marido de Jeong-jae, bueno, pues trabaja en una empresa y le invitan los jefes a una cena de empresa en el que están, pues, bueno, pues altos ejecutivos de la empresa, director, subdirector, etcétera, quienes sean, con sus respectivas esposas. Entonces, él acude con Jeong-jae en un momento en el que Jeong-jae pues ya ha empezado esa transformación. Y bueno, pues ya desde el principio, cuando están sirviendo la cena, ella dice que ella no va a comer nada porque no come carne. Y claro, ya en ese momento se convierte un poco en el foco de atención y ves cómo el marido se va incomodando cada vez más y más porque cada vez la conversación gira más y más en torno al vegetarianismo, a los motivos que puede no tener por ser vegetariana. Luego, aparte, Jeong-jae también acude sin sujetador, se le marcan los pezones, también la gente se da cuenta. Entonces vas viendo cómo va aumentando la incomodidad del marido, que realmente él no, lo narra en primera persona, pero está muy bien conseguido, está muy bien construido este narrador, porque te das cuenta de que tampoco tiene como herramientas, ¿no? Emocionales, digamos, para exponer realmente cómo se siente al respecto, ¿no? Entonces es más bien que tú te lo imaginas, qué es lo que tiene que estar pasando por su cabeza, qué es lo que tiene que estar sintiendo, cómo se tiene que ir indignando cada vez más, y a mí me pareció divertidísimo. Yo con esa escena me reí un montón. Luego ya el asunto se va volviendo más serio y en la segunda y la tercera parte pues se exploran más temas como la salud mental, ya son, bueno, se tocan asuntos bastante más delicados. Continúa el proceso de transformación de Jeong-jae, que como digo, ser vegetariana realmente solamente es como el primer paso, no es como el inicio de una transformación que lleva a cabo la protagonista, que no quiero contar mucho más de esto por no hacer spoilers. Quien quiera saber a qué me refiero, quiera buscarlo, pues puede encontrar información seguro en otros vídeos o en internet. Yo en esta reseña prefiero no hacer spoilers, entonces no voy a decir nada al respecto, pero estas dos partes digamos que son bastante más delicadas, ¿no? Sí. Las partes 2 y 3 ya no tienen un narrador en primera persona, sino que tienen ya un narrador en tercera persona. La segunda parte está narrada por el cuñado de Jeong-jae, de la protagonista, y la tercera parte por la esposa de este, o sea, por la hermana de Jeong-jae. O sea, están narradas desde su punto de vista, pero con un narrador en tercera persona.
Hay saltos temporales entre una parte y otra, entre la primera y la segunda, y entre la segunda y la tercera. No sé exactamente de cuánto tiempo, de varios meses o varios años, pero yo creo que lo que es el arco argumental completo, desde el inicio hasta el final, sí que dura unos cuantos años y pues a lo largo de esos años lo que experimentamos es eso, ¿no? Ese proceso de transformación de la protagonista. Y como digo, nunca desde su punto de vista, sino siempre desde el punto de vista, pues, de su marido, de su cuñado y de su hermana, pero nunca sabemos qué es lo que piensa ella ni qué es lo que siente ella. Sí que hay algunas pinceladas, algunos momentos en los que sí que están narrados por Yong-ye, o desde el punto de vista de Yong-ye, ahora mismo no recuerdo si es primera o tercera persona, pero es en la primera parte y simplemente nos cuentan sus sueños, esos sueños extraños que tiene a raíz de los cuales decide dejar de comer carne. Pero nada, es muy poco y realmente son sueños como muy abstractos y así como, bueno, iba a decir como oníricos, evidentemente, pero bueno, como con ese estilo tan casi surrealista, diría. Una de las cosas que han resaltado a Han Kang cuando le han dado el Premio Nobel de Literatura es su intensa prosa poética y yo cuando he leído este libro es algo que me ha chocado bastante porque yo no he encontrado nada poético, o sea, lo que es el lenguaje no lo he encontrado especialmente poético, o sea, no he encontrado, o sea, no considero que esté escrito con una prosa poética o al menos con lo que yo entiendo que es prosa poética, ¿no? También es el único libro que he leído suyo, igual si leo otros más, pues lo entiendo, pero a priori con este libro eso no lo he entendido porque yo considero que su estilo es bastante sobrio, es bastante sencillo, es bastante directo, digamos, ¿no? O sea, como que no tiene grandes adornos literarios, sino que es bastante sencillo en ese sentido, lo cual pues me parece que es algo complicadísimo de conseguir y que está muy bien hecho. Pero lo que sí que me ha parecido más poético son las imágenes que evoca el lenguaje, ¿no? Como además me parece muy complicado cómo con un lenguaje tan sencillo y tan simple, pues es capaz de evocar imágenes tan poéticas y tan simbólicas, porque todo está cargado de un significado brutal. Y bueno, que es un libro que me ha gustado muchísimo, o sea, ya digo que no me esperaba que me fuese a gustar, que es una escritora que no me llamaba la atención y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo para bien. Agradezco mucho al Premio Nobel de Literatura que me haya descubierto a esta autora porque obviamente voy a seguir leyendo su obra, pero vamos, sin ninguna duda. Y es que además es un libro que sigo pensando en él, o sea, lo terminé de leer yo creo que hace ya más de una semana o casi una semana y es que pienso en él todos los días, o sea, todos los días me ha dejado ahí ese run run, ¿no? Que le siga dando vueltas a algunas escenas, a algunos diálogos, a algunas imágenes, como que creo que dan para reflexionar mucho y para comentar muchas cosas. Sobre todo, igual es interesante para clubes de lectura, ¿no? Porque cuando lo habéis leído y se puede hablar sin hacer spoilers, pues creo que se le puede sacar mucho más jugo. Entonces, bueno, yo lo recomiendo muchísimo, creo que ha quedado claro. Y nada más, voy a dejar aquí la reseña porque no quiero contar nada más, precisamente para no hacer spoilers. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme un like si os ha gustado, suscribiros si no os habéis suscritos. También os recuerdo que podéis activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subo vídeo. Y nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.